Son tres medidas muy precisas, muy concretas, pero que anidan la conflictividad social. Gobierno indígena como el modo de resolución del horizonte colonial, de superación real del horizonte colonial. Recuperación de los recursos naturales como un modo de superación y de resolución de la fallida modernización neoliberal. Asamblea Constituyente como escenario para resolver los conflictos, no en guerra civil, sino para resolver conflictos de manera acordada, de manera concertada entre los distintos sectores sociales en una gran asamblea fundacional del nuevo orden estatal. Estas tres consignas se convertirán en consignas y en ideas fuerza, es decir, en ideas movilizadoras, es decir, en ideas con la capacidad de articular sectores sociales, de promover movilizaciones y de generar un principio de esperanza, diría el filósofo Ernest Bloch. Una esperanza, porque la gente no se mueve solamente porque es pobre, la gente se mueve cuando cree que hay un destino posible distinto al que vive. Ese es el principio esperanza. Y Asamblea Constituyente, recuperación de los recursos naturales, gobierno indígena se constituyeron en las tres ideas fuerza que produjeron al interior de la sociedad un principio de esperanza, es decir, que es posible otro tipo de sociedad, que es posible, que es real un orden distinto al actual orden vigente que se está fisurando, que está derrumbándose, que está fracasando en los resultados que había prometido. Esto va a dar lugar a lo que en la teoría política es conocido como el poder dual, o en los conceptos de Gramsci, el empate catastrófico. El viejo orden dominante sigue siendo prevaleciente, controla el Estado, sigue controlando y dirigiendo el sentido común predominante, pero emergente un otro orden, con fuerza territorial, con sujeto social y con ideas, fuerzas expansivas. El empate catastrófico no es una confrontación bélica, preinsurreccional. El empate catastrófico es la confrontación de dos proyectos de sociedad con sustento y apoyo social. Porque uno puede tener en el escritorio 100 proyectos de sociedad. La cosa es que ese proyecto de sociedad tenga raíz, tenga cuerpo en la creencia sensible del ama de casa, del estudiante, del trabajador, del transportista, del vecino. Cuando eso sucede, es un sentido común. Cuando el proyecto encarna en la práctica y en la creencia y en el sentido común de la gente, se convierte en un otro proyecto de sociedad emergente. El punto de bifurcación es el momento en que se ha de redefinir, en un momento preciso, de corta duración, el destino del país los siguientes 20 o 30 o 40 años. Es decir, es el DNA de la futura época. Lo que venga a suceder los siguientes 30 años van a redefinirse en un momento muy preciso, muy corto de la confrontación social. La historia de las revoluciones muestra que toda revolución verdadera tiene un momento, un punto de bifurcación. Y lo que hemos aprendido nosotros de ese punto de bifurcación son dos cosas. Que la llegada a un punto de bifurcación está precedida por victorias ideológico, morales y culturales previas. Ahí Gramsci tenía razón. Que la modificación de la estructura de clases de un Estado, que la modificación del poder de una sociedad real tiene que estar precedida por victorias ideológicas, por ascensos culturales, por construcción de un sentido común de la vida,
o, usando a Durkheim, por preceptos morales y lógicos de la organización de la vida. Esto inevitablemente precede a cualquier transformación real. Y en ese sentido, la estrategia gramsciana de la guerra de posiciones, de la guerra cultural, de la lucha cultural, de la modificación del debate público, académico, universitario, mediático, artístico, intelectual, decisivo, porque se necesita modificar o crear las bases de un nuevo sentido común, de nuevos preceptos intelectuales, morales y lógicos con los que las personas están dispuestos a aceptar su vida cotidiana. Hay un momento de definición material, de definición física. Toda revolución verdadera inevitablemente tiene un momento de confrontación física. No necesariamente de enfrentamiento, pero al menos de mirada y de contabilización de tus divisiones, de tu fuerza, de tu capacidad, de tu resistencia, de fuerza bélica social. Ahí tiene razón Lenin. La hegemonía es también una guerra de movimientos, como decía Lenin. Hay un momento en todo proceso revolucionario que se requiere la acción convergente de capacidad física para derrotar al adversario. E inmediatamente después hay que irradiar la hegemonía. Resuelto en un momento de conflagración quién gana, quién pierde, inmediatamente hay que reconstituir la hegemonía incorporando al adversario derrotado y desorganizado en el proyecto hegemónico. Entonces, la fórmula de la hegemonía pudiera ser Gramsci, antes Lenin y otra vez Gramsci. Es decir, derrota ideológicamente a tu adversario, derrota políticamente a tu adversario, incorpora ideológicamente a tu adversario. Lenin, Gramsci, que sería como la fórmula de la hegemonía completa. No solamente hemos reconocido, por lucha propia, por conquista propia, a los pueblos indígenas originarios como naciones indígenas, preexistentes a la nación boliviana. Aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, idionos, trinitarios, 32 naciones indígenas. Naciones, no culturas, no etnias, sino naciones preexistentes al Estado boliviano con derechos colectivos, como sujetos de derecho colectivo. Hemos introducido en la Asamblea Constituyente el derecho colectivo como un nuevo tipo de derecho. Están los derechos individuales, los derechos políticos, los derechos jurídicos, los derechos económicos propios de la Constitución contemporánea a nivel mundial, pero hemos introducido un cuarto derecho, en verdad 5 derechos, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho de la madre tierra. Somos una Constitución con 5 derechos que enriquece los 3 derechos heredados del estado de bienestar construido desde Europa y llegado a América Latina desde mediados del siglo XX. Pero dijimos, no solamente es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, sino que a la vez el propio Estado boliviano está sufriendo un proceso de indianización, es decir, de incorporación física, material, simbólica y organizativa de las prácticas y de la participación indígena. Entonces tenemos la nación estatal, Bolivia, que nos unifica a todos somos bolivianos, indígenas y no indígenas somos bolivianos, la nación estatal. Y dentro de la nación estatal, la nación cultural, aymara, quechua, guaraní. La nación estatal, a la vez indianizándose en términos de su administración,
en términos de el derecho, en términos de la historia, en términos de la simbología, en términos de la distribución de los recursos, y dentro de ese Estado, esta nación estatal boliviana indianizada, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo.